si quieren tener como dónde apuntar, tomar sus notas. En algunos momentos de las sesiones vamos a pedir que activen el micrófono de participación. Vamos a trabajar también en equipos de trabajo, en subsalas, para que pues en ese momento estemos pues pendientes de compartir, de abrir cámara y sus micrófonos pues para la participación. Ya en la parte de fundamentación, sí vamos a cerrar pues los micrófonos para evitar pues como que el ruido interfiera en la fluidez pues de la presentación. Quiero mostrarles para iniciar, como estamos estrenando plataforma, algunos yo creo que conocen la plataforma Zoom, no obstante es bueno recordarles que en la parte inferior izquierda ustedes encuentran el microfonito, entonces allí podemos silenciar o activar el micrófono. Cuando está de color rojo es que está silenciado y para activarlo pues damos clic allí. Enseguida encontramos la parte de iniciar video. La idea es que pues en algunos momentos puede estar desactivada, pues aquí con esta lineecita roja quiere decir que está desactivada y si le damos clic allí pues se activa y podemos ver pues lo que estamos haciendo pues desde allá cada uno. Aquí en la parte central podemos ver los participantes, cuántos participantes están en la sala. Y enseguida de participantes encuentran el chat. Ahí, por favor, en el chat les solicitamos escribir su nombre y la institución educativa para llevar el registro de asistencia. Y todos los comentarios que les suscite, pues, toda la presentación pues, que vayamos a realizar, a medida que vamos, pues, desarrollando la sesión, ustedes pueden escribir sus comentarios y nuestra compañera Alejandra. Aleja, buenos días otra vez. Buenos días, Mónica. Buenos días a todos los profes de primero. Acá voy a estar apoyándolos, dando lectura a las apreciaciones que ustedes, apreciaciones, opiniones o preguntas que puedan o que quieran hacer en el chat. Gracias, Ángela. Muchas Entonces gracias. el chat aquí está donde dice chatear. Les voy a pedir un favor enorme, enorme, y es donde les aparece de color verde compartir pantalla, no darle clic ahí en ningún momento porque entonces interrumpe la presentación que estamos haciendo. Ok, entonces ya con esas claridades vamos a iniciar. Aleja, cuéntame cuántos participantes tenemos. ¿36 participantes? 35, 36. Bueno, entonces les pido en este momento inhabilitar los micrófonos, desactivar los micrófonos y ya si hay alguna intervención ustedes me comentan a través de Alejandra desde el chat para pedir la palabra en algún momento que también lo requiramos. Bueno. Les comentamos que los ganadores del ciclo 1 de la formación que hicimos en la red de aprendizaje Metanoia, pues el colegio ganador fue la Escuela Normal Superior de Caldas. Esta semana le hicimos llegar pues el presente a través de sus directivos. Entonces, pues una felicitación para ellos y agradecerles a todas las instituciones y a todos ustedes por participar de estos encuentros. Es la razón de ser también pues de nuestra labor como tutores. Hoy nos vamos a centrar en la evaluación, específicamente en los criterios para evaluar desde el enfoque por competencias. Ese va a ser nuestro enfoque de la evaluación el día de hoy. Vamos a tener 5 momentos para desarrollar la sesión, un momento de exploración donde vamos a indagar los saberes y comprensiones a través de una situación en el área de matemáticas denominada la propagación de noticias falsas. Tenemos un momento de estructuración, consolidando nuestros saberes, específicamente vamos a abordar los criterios de evaluación desde el enfoque por competencias. El momento de práctica, vamos a reconocer algunos elementos de los criterios de evaluación a través de una situación también de noticias falsas, pero desde el área del lenguaje. Vamos a hacer un momento de transferencia y finalmente el momento de cierre. Ustedes saben que es muy importante para nosotros saber sus apreciaciones respecto al desarrollo de la sesión. Entonces, si observamos, vamos a tener y abordar a través del lenguaje y las matemáticas, va a ser como un pretexto, los contextos que vamos a manejar para hacer nuestra apreciación y desarrollo de la evaluación, específicamente de los criterios de evaluación.
Nuestro objetivo, brindar orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación. Para que estos sean útiles, lógicamente, pues en esta metodología remota que vamos a continuar en nuestra ciudad, pues por el resto de años, según la indicación pues, de nuestro alcalde. Nuestros objetivos específicos, conceptualizar el aprendizaje desde el enfoque de educación por competencias para la construcción de los criterios de evaluación. Vamos a reflexionar respecto a 5 elementos que se deben tener en cuenta en esa construcción de los criterios de evaluación. Esos elementos los vamos a desarrollar pues, durante la sesión y vamos a seleccionar algunos criterios de evaluación pertinentes para la valoración de aprendizajes de los estudiantes con esas situaciones que les comentaba que vamos a analizar. Entonces, 3 elementos: conceptualizar los criterios de evaluación, reflexionar sobre los 5 elementos que se deben tener en cuenta en esos criterios de evaluación y vamos a hacer un ejercicio para seleccionar criterios de valoración adecuados para unas situaciones específicas. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestro momento de exploración. Para ello vamos a leer una situación problema y vamos a responder unas preguntas de opción múltiple a través de la aplicación de Google Forms, un formulario. Hola. Hola a todos, hola, ¿cómo estás? Vamos entonces a continuar. Les rogamos por favor silenciar el micrófono. Y voy a permitirme leer esta situación problema. Entonces les pido el favor que observamos la situación, la vamos a leer y le voy a pedir el favor también a Alejandra que nos coloque en el chat el enlace del Google Forms para que cada uno de ustedes pueda ingresar y podamos ver sus apreciaciones respecto a esta situación, las que ya tenemos de las preguntas que tenemos sobre evaluación respecto a esta situación. Entonces iniciamos. La situación problema se llama propagación de noticias falsas. Las noticias falsas se propagan con rapidez en los medios. Por ejemplo, una persona sabe una noticia falsa. En la primera hora esa persona les informa a otras 2. En la segunda hora estas 2 últimas personas a su vez comparten, cada uno, la noticia falsa a otras 2 personas. Las 4 personas recién enteradas le comparten cada una a otras 2 personas en la tercera hora. Si esta propagación continúa de esta manera, ¿cuántas nuevas personas están enteradas a la 4ª hora? Entonces aquí miramos si esa tarea es suficientemente comprensible y tenemos la respuesta de 2 estudiantes. Un estudiante 1 que hace su procedimiento y ubica una respuesta, que en la 4ª hora se enteran 8 personas, y el estudiante 2 realiza su procedimiento y nos da su respuesta. Entonces, a partir de esta situación y de la respuesta que dan los estudiantes, vamos a contestar 2 preguntas que aparecen en el Google Forms. Entonces, Aleja, por favor, me dice si ya ubicamos el enlace en el chat. Entonces, les pedimos, por favor, que ingresen a ese enlace que está en el chat resaltado de color azul en el Google Forms. Van a ingresar sus respuestas y en 2 minuticos vamos a reflexionar sobre esas respuestas que ustedes coloquen. Claro que sí, Mónica. Ya en el chat los profes tienen el enlace. Es una indicación que les dice, les comparto el enlace para responder las preguntas del momento de exploración. Debajo de esa indicación está el enlace en letra azul, como tú lo dijiste, donde pueden hacer clic para abrir el cuestionario de Google Forms. Claro, muchas gracias. Entonces, por favor, los invitamos a que ingresen ya al enlace y puedan dar sus apreciaciones respecto a esta actividad de exploración planteada. ¿Cuántas personas tenemos en el chat, Alex, en este momento, en la sala? Claro que sí, en este momento en la sesión tenemos 45 personas, Mónica. Tenemos 45 asistentes, entonces esperamos la mayor cantidad de respuestas de los profes para que puedas contrastar las respuestas con una mayor confiabilidad, ¿cierto? Por la cantidad. Tenemos unos minutos que los profes vayan entrando al enlace, puedan entrar al enlace. Aquí en línea podemos ir viendo cuántas personas están
o han resuelto pues las preguntas. Recordemos que si tienen alguna dificultad los profes para entrar al formulario, nos pueden hablar por acá o escribir al chat para ayudarles en la gestión o en el ingreso a este formulario. Claro que sí. Entonces recordemos las dos preguntas. ¿Cuáles afirmaciones considera correctas? Más allá de responder, pues de nosotros solucionar las situaciones, ver qué calificación o valoración mejor le damos a cada uno de esos estudiantes respecto a los procedimientos que tenemos. Bueno, muy bien, tenemos dos respuestas. Hasta el momento, las dos personas que han contestado nos dicen que merece la calificación más alta del primer estudiante y que tuvieron en cuenta el proceso para completar la tarea. Mónica, vamos a recordarles a los docentes que recién están ingresando, que de pronto no tuvieron la oportunidad de escuchar la instrucción. Hay un enlace en el chat que se indica que deben contestar esas preguntas para el momento de exploración. Los invitamos a que vayan al chat, vean, encuentren el enlace y hagan clic sobre él para abrir el formulario. Claro que sí, Aleja, el chat, recordemos que se encuentra en la parte central inferior, ¿cierto? En la parte inferior de la pantalla, en la parte central, ahí encuentran el chat y el enlace pues en color azulito para que puedan abrir el formulario y contestar. Se despliega la ventana del chat al lado derecho de la pantalla. Ahí van a poder visualizar la instrucción. Claro, yo tengo otra visión acá como estoy presentando, ¿cierto? Ok, sí. Bueno, entonces vamos a mirar las respuestas. Observen cómo en línea, en tiempo real, van cambiando las gráficas con respecto a sus preguntas, a sus respuestas a cada una de las preguntas. Tenemos 7 respuestas ya. Observen cómo se va movilizando ese color verde. En este grupo estamos pensando la mayoría que ambos estudiantes merecen la calificación más alta y nos dicen que en el proceso para completar la tarea es el criterio que están teniendo en cuenta para dar esa valoración. Entonces, ¿tenemos cuántos participantes, Aleja? Sí, Mónica, en ese momento tenemos 46 participantes en sala, 46 docentes. Ok, de los 46 tenemos 10 respuestas. La idea es que, claro, aquí ya vamos votando. Observe que cada vez que aumenta los participantes, va cambiando estas gráficas en línea, pues, respecto a esa información. Aquí hasta el momento, casi el 73% nos dice que ambos merecen la más alta calificación y que tienen en cuenta tanto el proceso como la respuesta que tuvieron los chicos para valorar o tener en cuenta esa respuesta de los estudiantes. Bueno, dicen que el estudiante 2 merece la más alta calificación, un menor porcentaje, un 8%, y el 23% nos dice que el estudiante 1 merece la más alta calificación. Es importante aquí mencionar que nuestros docentes, o sea, ustedes están pensando que este criterio para evaluar al estudiante tiene en cuenta dos cosas, tanto el proceso como la respuesta, y eso es bien valioso, ¿cierto? Y tenemos el 70% donde nos dice que ambos merecen la calificación más alta. Muy bien. Entonces, vamos a retomar la presentación y vamos a abrir micrófono rápidamente para que queremos que nos cuenten. Ya observamos las respuestas pues, del Google Forms. La mayoría dijo que ambos merecían una calificación alta y que tenían en cuenta tanto el proceso como el resultado que obtuvieron. Entonces, invitamos a que un docente nos comente y abra el micrófono según el sistema institucional de la institución educativa, ¿cuál sería ese nivel de desempeño que tendrían los estudiantes? ¿Cómo lo valoraríamos según el sistema institucional de evaluación? Entonces, si alguien, de pronto alguien, Aleja, te ha comentado allí que quiere participar, los invitamos entonces a ese estudiante 1 y a ese estudiante 2.
¿Cómo lo valoraríamos teniendo en cuenta el sistema institucional de evaluación de la institución educativa? Sí, Mónica, invitamos a los profes a que abran micrófono y participen contándonos desde su institución educativa cuál sería el desempeño de estos estudiantes. En el chat hasta ahora no tenemos las participaciones, invitamos a los profes a que lo hagan a través del micrófono abierto. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere comentar? Claro que sí, está el profesor José, Rui, Juan Camilo, Ceci. ¿Qué valoración le daríamos? Buenos días, yo le daría una valoración alta, pues igual hizo el proceso, se tomó el esfuerzo de sentar, de rayar, de hacerlo, una valoración alta, pues según nuestro sistema de evaluación en el Colegio Santo Domingo Sabio. Gracias. Gracias, Ceci. Rui también pidió la palabra. Buenos días. Yo le daría la más alta calificación a los dos estudiantes por el proceso que llevaron a cabo para tener en cuenta que para el primero en la cuarta hora se enteran 8 nuevos individuos y como él lo está sustentando, es creíble. Ese proceso está bien. Lo mismo para el segundo proceso. En la cuarta hora se enteran 16 nuevos individuos. Entonces los dos lo hicieron de manera diferente, pero tienen la razón. Así que a los dos les daría la más alta calificación. Ok, bueno, muchas gracias por su participación. Entonces vamos a mirar que estos dos estudiantes, lógicamente, como ustedes lo mencionaron, discúlpenme que aquí la presentación, acá tenemos ambos estudiantes, observamos que el estudiante 1 tiene un análisis de procedimental donde sí da como cuenta del procedimiento que con cada persona, digamos que se propaga esa noticia cada 2, aunque él da una respuesta pues de 8 y el otro da 16, aunque aquí habría que analizar que él menciona un cuarto día, se enteran 4 personas y este día realmente pues no está como dentro de la unidad de tiempo, digamos, que abordaban la situación, o sea que habría otros elementos que podríamos observar allí durante ese proceso para indagar sobre estos aspectos. Muy bien, entonces vamos a seguir en nuestro segundo momento de estructuración, donde vamos a evaluar, donde vamos a mirar los criterios de evaluación desde el enfoque por competencias. Vamos a analizar 3 aspectos, el aprendizaje desde el modelo educativo por competencias, vamos a observar los criterios para evaluación en la construcción y valoración del desarrollo de esas competencias, y vamos a mirar unos tips para tener en cuenta en la metodología de formación remota en este tipo. Entonces, esos criterios para evaluar desde el enfoque por competencia lo vamos a manejar en estos 3 aspectos. Iniciamos entonces con el del aprendizaje desde el modelo educativo por competencias. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. El ejemplo va a ser preparar una torta casera con textura esponjosa, con un balance de sabor, aplicando las técnicas y los ingredientes adecuados en diferentes contextos. Esa es la competencia que queremos desarrollar pues en este niño o en cualquier persona que quiera preparar esa torta así casera con esa textura que pedimos. Primero vamos a abordar en ese desarrollo de esa competencia que desde la parte biológica hay una base biológica y esta línea punteada nos indica como el desarrollo, digamos, normal de cualquier sujeto, y allí podemos encontrar, y allí tenemos en esa base biológica una facultad. O sea, todas las personas tenemos facultades específicas que son las potencialidades para desarrollar esa competencia. Esas facultades están relacionadas con esa configuración propia del sujeto para desarrollar la competencia. Si nos hacemos la pregunta, si existe alguna desventaja fisiológica, nosotros decimos que sin connotar una normalidad o deficiencia, que esa facultad, digamos que tiene una pequeña desventaja y hablamos ya de la discapacidad, ¿sí? Puede ser una discapacidad visual, una discapacidad olfativa, de las papilas gustativas. Imagínense, para hacer una torta o probar sabores, si tenemos algún tipo de deficiencia, entonces eso nos puede limitar el desarrollo de esa competencia. O una discapacidad motora o cognitiva, pues de un nivel severo. Entonces, esa discapacidad, digamos que no me va a permitir desarrollar la competencia. Pero si una persona tiene unas facultades y tiene unas aptitudes
superiores a las normales que hablábamos aquí, esa persona tiene una facultad biológica potenciada o con ventajas fisiológicas. Entonces, en nuestro ejemplo sería una persona que tiene sus sentidos del gusto y del olfato muy desarrollados, o que tiene una creatividad que facilita esa presentación de los diferentes colores, las texturas, pues, del manejo, pues, de los ingredientes y de las tortas. Entonces, hay unas facultades que, si biológicamente están potenciadas, se convierten en esas aptitudes. Todas las personas tenemos facultades, pero si hay una limitación biológica serían las discapacidades, y si hay una potencia o una ventaja fisiológica, se convierte en aptitudes. Hay personas que de pronto un sabor parece desapercibido, pero hay otras que son supremamente sensibles respecto a esos sentidos. Aquí pasamos como al campo, ya superamos la parte biológica y vamos a mirar que esas aptitudes se pueden desarrollar en capacidades, y es a partir de allí donde empezamos a valorar los desempeños de esas capacidades. La capacidad se define como esa facultad que se pone en acción para completar adecuadamente ciertas tareas. Entonces, hay personas que son muy aptas para muchas cosas, pero que si no realizan la acción, pues no se convierte en una capacidad. Entonces, esa capacidad son esas facultades cuando ya está en acción. Entonces, aquí tenemos en nuestro ejemplo el uso de la configuración biológica para preparar los alimentos. Listo, vamos a prepararlo. Entonces, tenemos esa capacidad, y en ese aspecto una persona puede decir, bueno, yo tengo la capacidad de hacerlo, voy a mirar en YouTube una receta, o voy a leerlo, voy a llamar a ver cuál es la receta de la torta que hacía mi mamá o mi abuela, ¿cierto? Para hacerlo. Entonces, esa capacidad cuando las facultades se ponen en acción. Luego tenemos el desarrollo de las habilidades. Entonces, observemos aquí que el desarrollo de la competencia, ¿sí?, transita por esta parte biológica, y ya cuando ya podemos observar esos desempeños, tenemos la capacidad, y a través de las tareas desarrollamos habilidades. Esas habilidades se dan en 3 etapas. Una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa de encapsulamiento. En nuestro ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer una torta la primera vez, de pronto no nos queda con buen sabor, o se nos quemó, no medimos bien el tiempo en el horno, o quedó como con un toque de dulce mayor o menor. Esa etapa inicial da cuenta como los primeros pasitos respecto al desarrollo de esa habilidad, que se va consolidando en la etapa intermedia hasta llegar a una etapa 3, que esa etapa se llama encapsulamiento, ¿sí? Encapsulamiento, donde ya está consolidada esa habilidad, o sea, que hemos transitado por esa habilidad hasta llegar a ese encapsulamiento. ¿A través de qué? De las tareas. Entonces, aquí la importancia de pasar de un estadio al otro, de capacidad de habilidad, el tipo de tareas que ponemos, y es allí, en ese tránsito, donde se genera el aprendizaje. Entonces, es en el hacer, ¿cierto? En el actuar, en el desarrollo de esa tarea, no tarea como no tomando la tarea como que le mandé la tarea al estudiante y lo hizo en el cuaderno, sino la tarea como acción o experiencia que transita el estudiante o todos como seres humanos para lograr ese aprendizaje. Ya con la habilidad, cuando ya se llega a esa etapa de encapsulamiento, decimos que una persona que adquirió la habilidad es porque ya es diestra en desarrollar la tarea y tiene una capacidad para lograr establecerse ya como una habilidad. Aquí, esas habilidades deben ir acompañadas en la construcción de una base de conocimientos, de capacidades y actitudes. Entonces, aquí no es solamente que sepa hacer la torta, sino que tiene la capacidad y la actitud para realizar y desarrollar pues esa competencia. En nuestro ejemplo, de la torta, por ejemplo, aquí la habilidad para estimar las cantidades. ¿Cuántos vemos una receta y una pizca? Bueno, pero una pizca es cuánto. Entonces, si está en una etapa inicial, de pronto no sabremos cuál exactamente es esa medida, pero a medida que desarrollamos esa tarea a través del tiempo y llegamos a la etapa de encapsulamiento, eso ya va a ser casi que automático. Una habilidad, por ejemplo, para identificar sabores, mezclar los ingredientes, balancear sabores. Y en este caso, habilidad para decorar o elaborar coberturas y otras que se requieran pues para elaborar nuestra torta. Entonces, observemos aquí que lo que me permite pasar de la capacidad a la habilidad de la tarea, generando ese aprendizaje, y esa habilidad se desarrolla desde una etapa inicial hasta una etapa de encapsulamiento para tener un desempeño diestro. Los desempeños es ya lo que nosotros podemos evidenciar.
Después de la habilidad, entonces el siguiente nivel en el desarrollo es la competencia. También a través de las tareas generando ese aprendizaje. Entonces aquí cuando decimos que desarrolló la competencia, en nuestro ejemplo, sería que se es capaz, esa persona que desarrolló todas esas otras habilidades, puede hacer la torta, pero entonces ya no es la torta exactamente con esa receta, sino que puede, si le falta un ingrediente, puede combinar otros ingredientes. Puede hacer la torta aquí y en cualquier otra parte del mundo. Puede hacerlo, incluso pensar en el campo laboral, en desarrollar, en fabricar, pues como en hacer las tortas para venta. Es decir, puede transferirla a diferentes contextos y ya hay algo sustentable y perdurable en el tiempo, donde esa torta ya va a tener esa textura y ese balance de sabor y con todos los otros ingredientes, pero con todas esas habilidades arraigadas, pero ya es competente cuando lo logra transferir a otros contextos. O sea, en aprendizajes perdurables. En el contexto educativo, en nuestro contexto educativo, nosotros abordamos desde esas capacidades que tienen los niños a través de las tareas para garantizar esos aprendizajes que queremos alcanzar, no solamente en las diferentes áreas, sino que recordemos que uno aprende para toda la vida, aprende en cualquier momento, en cualquier espacio, y que ese aprendizaje se aprende siempre, ¿cierto? Siempre estamos aprendiendo. Ahorita en esta educación remota nos hemos dado cuenta que nosotros también como docentes hemos aprendido bastantes elementos y en el compartir también con nuestros compañeros y los niños también. Incluso nos estamos dando cuenta de habilidades que tienen los niños en este momento, que en el aula no nos habíamos percatado. Están grabando videos, están editando, se están expresando a veces un poco más. Entonces es importante aquí que en el contexto educativo, además de las tareas para generar esos aprendizajes que me permitan movilizar esas capacidades en habilidades y desarrollar esas habilidades en las 3 etapas para llegar a la competencia, que nosotros debemos tener en cuenta que cuando el niño ya tiene esa habilidad, cuando nos la muestra y nosotros logramos ver, esos son los desempeños, ¿sí? En el contexto educativo, entonces, esa competencia se define como el conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de comprensiones y todas esas disposiciones cognitivas y socioafectivas y psicomotoras también, que relacionadas entre sí facilitan el desempeño flexible y eficaz con sentido de actividad en contextos nuevos y retadores, es decir, en cualquier contexto. Entonces, aquí tenemos todo el tránsito de desarrollo de competencias que vamos a valorar. Aquí el aprendizaje entonces vamos a centrar unos aspectos fundamentales. Estos aspectos son que el aprendizaje implica un cambio, una transformación. Como tenemos aquí desde la orillita hasta la mariposa, ¿cierto? Un aprendizaje implica un cambio, una transformación. Y que esa transformación perdura a lo largo del tiempo. Una persona que ya tenga esa competencia para hacer tortas, pues va a poder hacerlas hoy y va a poder hacerlas mañana, a menos de que tenga una falla en ese sistema biológico que hablábamos inicialmente en el desarrollo de la competencia. Y que ocurre por medio de la experiencia. Entonces, el aprendizaje cuando ocurre debe ocurrir, pero por medio de la experiencia y perdura en el tiempo, implicó un cambio, ¿cierto? Esa transformación. Unidos estos 3 elementos, podemos tomar la definición de Jung de aprendizaje como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Entonces nosotros en el sistema educativo lo que debemos propiciar es eso, experiencias a los niños para que logren movilizarse entre esas capacidades, habilidades para desarrollar la competencia a través como ese puente que es la tarea y generar el aprendizaje, que es perdurable en el tiempo, ¿sí? Es decir, yo no aprendo solamente para la prueba, ¿cierto? Sino que cuando decimos que hay una competencia es perdurable y aplicable en diferentes contextos. Muy bien, Aleja, cuéntame si hay algún comentario en el chat. No, hasta el momento no. Sin embargo, les recordamos a los profes que el espacio del chat es un espacio donde ustedes pueden presentar sus apreciaciones, sus opiniones o sus inquietudes respecto a lo que se va desarrollando en los momentos de la sesión. Muchas gracias, Aleja. Claro que sí, los invitamos entonces a escribir allí. Bueno, entramos al segundo elemento, que son los criterios de evaluación. Vamos a ver la construcción para valorar el desarrollo de las competencias.
Para elaborar esos criterios de evaluación, debemos tener en cuenta 5 elementos. Entonces les voy a pedir el favor que los tengan aquí y ubiquen con su manito aquí los elementos. El primero es la selección de los aprendizajes, ¿sí? Primero, selección de aprendizajes. Segundo, los conocimientos y grados de desempeño. Entonces, selección de aprendizajes, conocimientos y grados de desempeño. Un tercer elemento, las acciones pedagógicas e instrumentos. Cuarto elemento, los tipos de evidencia. Y un quinto elemento, los actores. Entonces, selección de los aprendizajes, los conocimientos, las acciones pedagógicas e instrumentos, los tipos de evidencia y los actores. Vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. En la selección de aprendizajes, es importante tener en cuenta que esos aprendizajes que seleccionamos deben ser seleccionados a partir de los referentes de calidad. ¿Cuáles tenemos? Los estándares básicos de competencia, los derechos básicos, las mallas de aprendizaje, digamos que los referentes que tenemos de calidad a nivel nacional. Posterior a esa selección de aprendizajes, nos debemos hacer la pregunta, ¿qué desempeños deseamos observar del aprendizaje propuesto? ¿Cierto? Entonces, tenemos selección de aprendizajes y qué vamos a evidenciar en el niño, en esos desempeños. Entonces, vamos a observar, y la idea es que durante la planeación lo hagamos. Posterior al aprendizaje seleccionado, ¿qué vamos a evaluar? Después de tener la selección de los aprendizajes, el segundo punto es tener en cuenta qué tipo de conocimientos vamos a tener. Conocimientos, hay 2 tipos de conocimientos, tenemos aquí, bueno, realmente son 3, pero conocimientos declarativos y procedimentales. Un conocimiento, aquí lo tenemos, es el conocimiento declarativo, donde nos da cuenta de cuáles son los hechos, las opiniones, las generalizaciones, toda la parte teórica o los conceptos del qué aprendizaje vamos a desarrollar, el qué hay, el por qué, es el conocimiento declarativo. Y el saber cómo es el conocimiento procedimental, saber cómo actuar, describir, saber cómo hago. En el ejemplo que teníamos de la torta, un estudiante o una persona, ¿cierto? El estudiante o nosotros mismos cuando decimos, una torta es esto, para desarrollarla en tal parte, por ejemplo, desarrollan las tortas con estos materiales, en esta otra parte del mundo lo realizan con estos insumos. Es un conocimiento específico del qué es. Y el cómo es el procedimental. Entonces aquí es cuando está la receta. Sí, primero debo mezclar esto, ¿cierto? Es un conocimiento, aunque no lo está haciendo en este momento, pero tiene el conocimiento, digamos, en su mente de cuál es el procedimiento. Y tenemos también que tener, por eso les comentaba que había otro tipo de conocimiento, además del declarativo, el procedimental, está la actitudinal. Esas actitudes, pues lógicamente, hacen referencia al dominio de los sentimientos y de las emociones, el desarrollo por el gusto del aprendizaje, la motivación, la proactividad y el disfrute frente al conocimiento. Eso es algo importante en el desarrollo de las competencias que veíamos anteriormente, porque si bien se desarrolla esa habilidad, cuando esa habilidad se apropia en el ser, también se desarrolla la competencia. Entonces uno es competente no solamente cuando ha desarrollado todas esas habilidades y esos conocimientos y procedimientos, sino también cuando demuestra esa actitud proactiva y que tenemos pues en esas competencias. Por eso esas 3 palabras que usualmente nos dicen en competencias, el ser, el saber y el hacer, ¿cierto? Teniendo en cuenta estos 3 conocimientos. Luego, en esta parte de conocimientos y grados de desempeño, identificamos unos niveles de desempeños que sean observables, teniendo en cuenta las capacidades y las actitudes y los conocimientos para alcanzar esas habilidades propuestas. Aquí podemos hacer uso de algunas taxonomías que son herramientas para establecer el grado de desempeño. Entonces recordemos que hemos hecho, seleccionamos aprendizajes, después de seleccionar esos aprendizajes, miramos qué conocimientos están relacionados y ahora en esa misma parte de conocimientos vamos a mirar qué grados de desempeño hay con respecto a ese conocimiento y para eso podemos usar las taxonomías. Existen diferentes taxonomías. Una muy conocida es la de Bloom, hay otras que está la de Marzano, la de David, pues que es el que menciona pues el DUA, que ahorita está pues tanto, digamos, en apogeo. ¿Y qué es una taxonomía? Pues es una clasificación que da de forma jerárquica y ordenada pues esos grados o niveles de desempeño en el dominio de cierto conocimiento.
En este momento no vamos a ahondar en esta parte de taxonomía, pero es una herramienta que podemos tener en cuenta cuando vayamos a identificar grados de desempeño. Bueno, entonces vamos dos partes. Primero, selección de los aprendizajes. Con esos aprendizajes miramos cuáles son los conocimientos relacionados y cuáles son esos grados. Ahora pasamos al tercer punto, que son las acciones pedagógicas e instrumentos. En esas acciones pedagógicas son todas las acciones que nosotros como docentes proponemos para que los niños actúen y logren esos aprendizajes. Se recomienda, lógicamente, las acciones del estudiante, que el estudiante aprenda haciendo, construyendo, a partir de ideas nuevas, y también depende, lógicamente, pues de esa pedagogía que aplica cada docente, de institucional, acorde con unos momentos, pero son esas acciones pedagógicas que proponemos como experiencia para el aprendizaje. Recordemos que habíamos tomado el aprendizaje como una transformación, un cambio, y qué acciones hacemos para que se apropien de tal manera que sean perdurables en el tiempo y que desarrolle esas habilidades desde una etapa inicial hacia esa etapa de encapsulamiento. Esas acciones pedagógicas también están ligadas a unos instrumentos. En esos instrumentos podemos tener en cuenta, por ejemplo, las rúbricas de evaluación, donde se establece como de forma gradual la calidad que debe tener para desarrollar esas tareas, y esos instrumentos deben servir al estudiante y al docente para observar los desempeños de forma objetiva. Si ustedes observan en la actividad de exploración, cuando analizábamos los dos estudiantes, la mayoría dijo, bueno, yo tengo en cuenta los dos, pero hubo algunos que dijeron, no, yo solamente tengo en cuenta el resultado, y otros, yo solamente tengo en cuenta el procedimiento. Entonces, para ser más objetiva, ¿sí? Pues digamos que para acercarnos más objetivamente a esa valoración del desempeño del estudiante, es importante tener esos criterios. Entonces vamos en 3 pasos: selección de aprendizajes, conocimientos o grados de desempeño. El tercero es de acciones e instrumentos. Y vamos a mirar el cuarto elemento, que son los tipos de evidencia. ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? Son esas pruebas concretas, que son tangibles, que permiten evaluar esos criterios. Hay 3 tipos de evidencias: son el conocimiento, evidencias de actuación y evidencias de producto. La primera, la de conocimientos, tiene que ver con lo que hablábamos ahorita. ¿Qué tipo de conocimiento declarativo y procedimental tienen los estudiantes? Es decir, la evidencia me debe permitir saber qué sabe el estudiante, qué ha comprendido, digamos, de manera conceptual nuestro objeto. En nuestro ejemplo, por ejemplo, en nuestro ejemplo de la torta sería una evidencia que él construya un texto instructivo donde incluya, pues, no solamente el procedimiento, sino la receta, y que sepa también cómo usar los elementos como la batidora, el horno, pero el conocimiento, cómo lo plasma, a través de qué evidencia, puede ser precisamente ese texto instructivo, u otro que nosotros consideremos pertinente. En la actuación es cuando ya el estudiante lo hace, ¿cierto? Cuando esa evidencia nos permite ver cómo está actuando el estudiante, o en este caso, nuestro ejemplo sería una foto o un video acerca de esa actuación que tiene él respecto a ese aprendizaje y el modo que lo está haciendo. Eso que nos permite inferir el desempeño esperado que se ha logrado, pues, de una forma definitiva, o ese avance en que va, ¿cierto? Entonces, las evidencias de aprendizaje, de conocimiento, de actuación, y vamos con la última, que es el producto, que permite observar el aprendizaje y las consecuencias del desempeño. En nuestro caso, ¿qué sería? El producto de ese aprendizaje que estamos manejando en el ejemplo, la torta, ¿sí? Entonces, uno es qué conocimiento tiene el niño o la persona para elaborar, que tenga claro los procedimientos, los ingredientes, todo. La evidencia de actuación puede ser un video o una foto cuando él ya lo esté elaborando, como tenemos aquí la niña, y una evidencia de producto es ya el producto final, como en este caso la torta. Esa triangulación de estos 3 elementos, el conocimiento, la actuación y el producto, es lo que nos va a permitir tener una información, digamos, más representativa de todo ese proceso de aprendizaje, y que esa valoración no tenga sesgos, porque de pronto a veces tenemos, pues seleccionamos tipos de evidencia solamente de productos, y digamos que a veces con este solo
pues es importante tenerlo, pero si aislamos solamente uno, no podemos tener como toda esa gama de valoración un poco más representativa del proceso que me permita dar una valoración, digamos que justa. El quinto paso son los actores, entonces en la evaluación nos va a permitir que la evaluación sea objetiva, y aquí, como lo hemos venido manejando en sesiones desde el ciclo 1, la importancia de la autoevaluación, donde cada estudiante reflexiona sobre su proceso y podemos tener en cuenta la escala de la metacognición, preguntas metacognitivas o unos criterios específicos para hacer esa valoración, y lógicamente en estos tiempos de educación remota, pues en casa, involucrar a las familias y a los pares académicos en ese proceso. Entonces, y lógicamente importante hacer una realimentación al proceso, tanto a los padres de familia, casi que nosotros como primerito tenemos que hacer paralelo el trabajo con los estudiantes y también con las familias en un proceso de coevaluación de lo que está haciendo el niño. Entonces, para nosotros también es muy importante ese diálogo con padres de cómo están trabajando también los chicos en casa. No solamente desde la parte, digamos, conceptual, procedimental, específicamente desde las áreas, sino a nivel general en el desarrollo de los hábitos saludables y todo lo demás. Bueno, entonces pasamos al tercer momento, unos tips para tener en cuenta la metodología en la formación remota. Aquí, teniendo en cuenta los elementos y los aprendizajes priorizados, debemos hacernos unas preguntas. Si esos criterios sí comunicaron bien los desempeños a través de los recursos que escogimos, si las tareas permiten alcanzar esos aprendizajes, si esas evidencias que creamos son suficientes para tener la valoración, recordemos los 3 tipos de evidencias, y qué productos o actuaciones pues vamos a utilizar. También nos tenemos que hacer la pregunta en esta época, si se facilitó ese proceso de autoevaluación. Algunas personas, algunos docentes han hecho ese proceso de autoevaluación y ha sido muy valioso en esta época de estudio en casa, esta parte de actores involucrados, que es el quinto factor que deben contener los criterios de evaluación. Y también debemos pensar en cómo presentar el reporte académico que brinde orientaciones a esos padres de familia sobre los aspectos pues, del apoyo al proceso formativo vivido en este periodo. Entonces, ¿cómo presentamos ese reporte? ¿Cómo facilito ese proceso de autoevaluación? ¿Qué evidencias voy a utilizar? ¿Cómo valoro esas evidencias, sea de producto, de actuación o de conocimiento? ¿Y qué tipo de tareas estamos colocando a los niños? Otro aspecto importante a tener en cuenta es el cuándo. ¿Cuándo evaluamos? Para eso hay que tener en cuenta, lógicamente, qué tipo de comunicación estamos teniendo con nuestros chicos ahora. Si es una comunicación sincrónica, si es una comunicación asincrónica, o algunos pues, casos extremos donde nos están remitiendo el material pues, a través de guías y hacer como un contacto telefónico pues, como para hacer un poquito el seguimiento del desarrollo pues, de los chicos y de ese avance en esas habilidades y capacidades. Muy bien. Entonces, vamos entonces, Aleja, cuéntame aquí, antes de pasar al momento de transferencia, ¿cómo vamos? Recordemos entonces que pasamos por una parte de identificar qué era aprendizaje, como un cambio que es perdurable en el tiempo y que es transferible a varios contextos. Vimos el desarrollo de una competencia que va desde la parte, digamos que de discapacidad y biológica con las facultades, hasta el desarrollo de una capacidad, de una habilidad, hasta llegar a la competencia, y aquí analizamos unos tips a tener en cuenta, no solamente de cuántos, sino de quiénes, sino qué tipo de evidencias y actividades debemos hacer en esta época. Aleja, ¿cómo vamos con el tiempo y con las actividades? ¿De pronto algún comentario? Claro que sí, mira, con el tiempo vamos muy bien, tenemos las 9:48 y con comentarios en el chat. 2 profes muy amablemente han participado. La profe María Cecilia Herrera Guzmán nos dice que muy interesante la temática, muchas gracias. Y la profe Liliana Alzate de Fe Alegría nos dice, cada uno de los criterios de desempeño deben ser claros, objetivos y en lo posible críticos, para así permitir una buena valoración de la competencia. Tenemos esos 2 comentarios, Mónica, por ahora. Eso es todo lo que tenemos ahora en el chat. Muchas gracias. Eso que mencionas es bastante importante. Si todos los criterios que tengamos en cuenta deben ser
objetivos que sean claros, específicos, que realmente den cuenta de lo que nosotros podemos observar en el estudiante respecto a ese conocimiento, a esa forma de actuar y en el desarrollo de esas habilidades, para saber en qué etapa estamos. Entonces ahí es donde se convierte en una evaluación formativa, porque ya no va a ser solamente el producto, sino en ese desempeño, en ese nivel que nosotros cataloguemos, pues que puede estar un estudiante, nos va a permitir mirar hasta qué tipo ha desarrollado su capacidad o habilidades, en qué etapa se encuentra para poder movilizarlo a que desarrolle esa competencia. Lógicamente esto no es algo inmediato, es un proceso, ¿sí?, que no se agota en la existencia. Incluso nosotros como seres humanos, pues, y como docentes ya graduados, ¿cierto?, y unos años de experiencia, nos sorprendemos a veces con estas nuevas exigencias, por ejemplo, en educación remota, que nos permite seguir aprendiendo. Entonces, el aprendizaje no se agota, sino que se sigue aprendiendo, y tener nosotros claros esos criterios de evaluación nos va a permitir identificar en los niños exactamente cuáles son esos aprendizajes que tienen y poder valorar sus desempeños. Muy bien, muchas gracias a todos. Les recordamos que pueden seguir pues entonces escribiendo allí. Pasamos a un momento de práctica. Este momento de práctica lo vamos a desarrollar a través de un ejercicio de noticias falsas en el área del lenguaje. Recordemos entonces que esas fake news, esas noticias falsas, miremos que el Internet ha cambiado la manera en que nosotros accedemos a la información. Hay muchísima información y tenemos una cantidad de mensajes. ¿Qué debemos hacer? Mirar que esos mensajes, algunos de ellos pueden engañar, inducir a errores, a manipular decisiones, medios de comunicación, ¿cierto? Desprestigiar algunas entidades o personas, y eso se genera pues una amenaza a la credibilidad, y es un desafío para nosotros en el sistema educativo y nosotros como docentes, que los niños sepan diferenciar, seleccionar esa información, contrastarla, para evitar pues como esa situación que nos está como ir así como borreguitos, ¿cierto? O estableciendo criterios a partir de información falsa. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es, a través de ese ejemplo de las fake news, de las noticias falsas, ir por cada uno de los 5 elementos que deben contener los criterios de evaluación. Entonces, el primero de esos es la selección de los aprendizajes. El segundo, los conocimientos. El tercero, las acciones e instrumentos. El cuarto, los tipos de evidencia. Y el quinto, los actores. Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos, la selección de los aprendizajes. Para esas fake news, podemos crear nosotros en el aula de clase, de pronto para grados un poquito mayores, pero nosotros también para ver las noticias, otros programas, las mismas cosas que están viendo los niños en este momento. Este aprendizaje de las fake news está para grado quinto en la evidencia número 1 de aprendizaje. Recordemos que esto es un pretexto, este aprendizaje es un pretexto para mirar los 5 momentos y criterios que se tienen en cuenta en esos criterios de evaluación. Entonces, en el primero, la selección de aprendizajes. Este de las fake news está en el DBA1 de grado quinto, que nos dice: evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar la información. Entonces, voy a permitirme cambiar la opción aquí del puntero. Evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para representar información. Va a ser ese aprendizaje relacionado con las fake news. El segundo, en los conocimientos y los desempeños. Recordemos lo que veíamos ahorita, los tipos de conocimientos. Aquí tenemos el primero, el conocimiento declarativo. Saber qué y saber por qué. Entonces, ¿qué está relacionado allí? ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Para qué sirven los medios de comunicación? ¿Qué es una información confiable? ¿Cómo se puede presentar la información? Entonces, hay niños que podrían hacer, pues, conocer, diferenciar por lo menos qué es una noticia o qué es una propaganda, ¿cierto? Con respecto a esos medios de comunicación. El conocimiento procedimental tiene que ver con el saber cómo. ¿Cómo contrasto o cómo nosotros como docentes contrastamos la veracidad de la información? ¿Cómo asumo una posición crítica frente a la información presentada por los medios de comunicación? Observen aquí la diferencia entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental, lo que hablábamos también con la torta. En este caso, las fake news, una cosa es que sepa qué son los medios de comunicación, para qué sirven, qué es información confiable, y otra cosa es
cómo contrasto la información, cómo asumo yo como docente un mensaje que me llega por WhatsApp, un video acerca de algo específico, y ahorita con el COVID al inicio pues de toda la pandemia, una cantidad de información, entonces que una información, y por eso nos decía, no, vaya a las fuentes confiables, miren realmente qué es lo que está sucediendo. Ese cómo contrastar la información es un conocimiento procedimental. Y tenemos el tercer conocimiento, que es el actitudinal, el que nos permite y nos da cuenta del ser, ¿cierto? Ese pensamiento, esa curiosidad, el discernimiento y la búsqueda de la verdad, como esa motivación también hacia el aprendizaje. En este caso, ese desempeño de otros aspectos está centrado entonces en la comprensión lectora, en los procesos que hacemos nosotros de búsqueda, de selección, en la organización y comparación y análisis de información contenida en los medios de comunicación. Entonces, observemos, pasamos de seleccionar los aprendizajes desde los referentes de calidad del DBA, ¿cierto? De los referentes de calidad, de las maneras de aprendizaje del DBA, y aquí ya estamos diciendo cuáles son esos conocimientos y el desempeño establecido. Ok. Vamos a pasar a la diapositiva. Entonces, en este momento vamos a hacer una actividad de fake news. Voy a hacer unas preguntas que van a estar en la parte superior y la idea es que abramos micrófono, de pronto que alguna participación, Aleja, que me colabores allí, si alguien quiere pues como comentarnos. Para abordar ese proyecto de fake news, ya miramos, seleccionamos el aprendizaje, miramos qué conocimientos. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestros estudiantes aquí en grado primerito para movilizar ese desempeño, o en grados superiores o incluso en nosotros como docentes, para fortalecer esa organización, comparación, análisis de información de esos medios de comunicación? Entonces, abrimos micrófono. Claro que sí, invitamos a los profes a que participen en la actividad, a que seleccionen de estas secciones o propongan otras nuevas que sean útiles, que sean apropiadas para evidenciar ese desempeño en los estudiantes. Claro, recordemos que esas acciones pedagógicas son las cosas que podemos, digamos, plantear a los estudiantes para mejorar pues ese aprendizaje y observar este desempeño de comprensión lectora, de cómo buscamos la información, de cómo la organizamos, de cómo la comparamos. Aquí hay algunos ejemplos de acciones pedagógicas. ¿Cuál de esas acciones les parece como apropiadas para abordar ese desempeño, o cuáles implementaríamos? ¿Sí? Si alguien te ha escrito en el chat o que quiera pedir la palabra. No, en ese momento no tenemos entonces todavía los aportes. Ah, bueno, miren, en este momento la profe María Cecilia Herrera Guzmán nos dice que el juego de roles. Si de pronto la profe quiere ampliarnos un poco más, abriendo el micrófono y comentándonos, sería de gran apoyo en este momento de esta actividad. También es, pues, como les decía Mónica, son las acciones que están ahí propuestas, son algunas, pero sabemos que hay muchas otras que ustedes podrían también considerar, como el juego de roles que nos propone la profe María Cecilia. Claro que sí. Entonces, si alguien quiere comentarnos. Gracias, Moni. Para complementar lo de juego de roles, es muy importante que los chicos se pongan en el lugar de otros, ¿cierto? El juego de roles es importante. Además, porque se responsabilizan más dentro de su grupo de trabajo. ¿Sí? En el caso mío, que trabajo con grupos áulicos, pues igual ahorita con lo de la distancia, lo que hace uno es con los papás, de pronto como trabajar esa parte de equipo, pero me ha funcionado. Claro, Ceci, muchas gracias. Lógicamente, ese juego de roles, por ejemplo, poner a los niños a que él sea el reportero, que él sea, digamos, el que nos cuenta las noticias, o que sea el entrevistador, podemos vincular también a nuestras familias, pues para ese trabajo. El juego de roles nos va a permitir, lógicamente, ayudar a ese proceso de búsqueda, de organización de información, de comparar, aunque estas
digamos que estas capacidades, estas acciones de comparar y analizar la información se van desarrollando. Incluso nosotros como docentes también, cuando observamos una información, uy, aquí dijeron esto, qué tipo de noticiero observamos, ¿cierto? En esas acciones. Entonces, se proponen otras acciones como exposiciones orales, talleres estructurados, guías, informes, elaboración de audios y videos, puede ser una propuesta de acción pedagógica, obras de teatro, el diseño de campañas publicitarias o ambientales, el juego de roles, como nos lo mencionaba la profe Ceci, y la investigación de productos y textos o cineforos. Incluso puede ser este u otros elementos que consideremos importantes o acciones para tener en el aula y lograr pues este desempeño definido. Ahora quiero que pensemos qué evidencias de aprendizaje podemos observar en un estudiante que tenga ese aprendizaje que analizamos de sintetizar información y que analizamos a través de este desempeño de comprensión lectora, de búsqueda y selección, organización, comparación y análisis de información. Entonces, ¿qué tipos de evidencia de conocimiento y de actuación o producto podemos tener para un estudiante que vamos a observar pues ese desempeño de estudiante con respecto a ese aprendizaje que estamos manejando de fake news? Entonces los invitamos a que lo piensen. Si quieren nos escriben en el chat o abrimos el micrófono también para su participación. Aleja, ¿algún mensaje en el chat? Sí, Mónica, acabamos de recibir un mensaje, nos dice la profe Vivi, aparece así como participante, dice: yo utilizo Labbooks, son divertidas, sintetizan información y realizan sus exposiciones. Nos gustaría que la profe Vivi de pronto nos ampliara más sobre esta herramienta, que sería muy útil para todos los compañeros del grado primero que están presentes en esta sesión. Si es posible, la invitamos a abrir micrófono y que nos comparta un poco más acerca de este comentario. Sí, voy a dejar de compartir pantalla un momento para poderla observar. Entonces, te escuchamos. ¿Cómo es esa herramienta? Vivi. Bueno. Observemos que es muy importante lo que Vivi nos menciona, porque ella dice que pues utiliza una herramienta que permite sintetizar información y realizar las exposiciones. Cuando ella nos dice que permite sintetizar la información, quiere decir que eso da cuenta de una evidencia de aprendizaje de conocimiento, ¿cierto? Cuando un niño sintetiza la información o nosotros sintetizamos la información y la expresamos, por ejemplo, en una infografía, en un mapa conceptual, esa se convierte en una evidencia de conocimiento, ¿cierto? Del qué sabe el niño, ¿cierto? Del para qué lo sabe o cómo lo interpreta, cómo, digamos, desarticuló todo ese conocimiento y lo volvió a unir y nos lo está presentando en esa evidencia de aprendizaje. Entonces, eso que menciona Vivi es bastante importante y ella menciona otro aspecto. ¿Me lo recuerdas, por favor? Claro que sí, menciona que a través de esta herramienta realizan exposiciones. Listo. Cuando hace las exposiciones, si un estudiante realiza una exposición, en este momento, esta evidencia de aprendizaje, el video como tal, se convierte en una evidencia de aprendizaje de actuación, porque ahí sí podemos ver al estudiante lo que está haciendo, ¿sí? Ok, entonces aquí nosotros ubicamos otras evidencias de aprendizaje que pueden ser de referencia también. Por ejemplo, un estudiante podría elaborar una infografía para establecer criterios claros que faciliten la selección de información confiable en los diferentes medios de comunicación. De actuación se podría hacer un debate, entonces esos argumentos frente al análisis de una noticia falsa podría ser un ejemplo de evidencia de actuación que tiene el estudiante. Y como producto podríamos tener una bitácora o un registro de dicha información o un portafolio de noticias o cuando nosotros le preguntamos a los niños cómo te fue hoy o qué viste, qué información nueva, ¿cierto? Lo estamos relacionando y él lo plasma y nosotros ese producto es esa evidencia de aprendizaje que también podemos tener en cuenta para esa valoración.
Entonces, los desempeños los podemos observar y tener en cuenta unos instrumentos y esas evidencias que, como bien lo menciona Vivi, nuestra docente que mencionó dos de las evidencias y la herramienta que está utilizando, vincula evidencias de aprendizaje de conocimiento y de actuación, y el de producto ya es ese producto final. ¿Se acuerdan del ejemplo de la torta, cierto? Ese producto final podría ser en este caso una bitácora o un portafolio semanal sobre noticias. Muy bien, entonces hasta ahí vamos en el cuarto paso. Recordemos, seleccionamos los aprendizajes de los referentes, vimos los conocimientos que estaban relacionados, las noticias, los medios de comunicación, vimos ahorita acciones pedagógicas, nos decía la profe Ceci, yo utilizaría el juego de roles y hay otras acciones que podemos implementar. Y este cuarto punto, que es el tipo de evidencias, que nos lo mencionó la profesora Viviana también con su ejemplo, y aquí otros que tenemos de esas evidencias de conocimiento, actuación y producto. Vamos Mónica, entonces para el quinto elemento. Nos comenta la profe Liliana Alzate a través del chat. Dice, esas evidencias pueden ser documentales y de campo, en este caso, desde el hogar. Claro, las documentales entonces haría referencia a esas de producto o de conocimiento. Observemos que no necesariamente una evidencia puede ser, digamos, excluida o específicamente para una de las etapas. Ese trabajo de campo que hacemos da cuenta del trabajo de actuación. Yo también podría, o a los padres de familia también que lleven el registro de cómo está el niño, digamos, cómo observan al niño el desarrollo de las actividades y las diferentes acciones. Entonces, lógicamente, sí se puede tener en cuenta esos dos elementos, el trabajo de campo ahorita en casa, teniendo en cuenta los elementos que hablamos ahorita también con los actores, las familias y el tipo de comunicación que estamos teniendo, sincrónica o asincrónica, pues con los chicos. Entonces, sí, profe Liliana, claro que sí, se deben tener en cuenta también pues esa experiencia de campo, pues ahorita nosotros no podemos estar muy cerca a los niños, pero sí con esta mediación tecnológica podemos tener pues como otro tipo de acercamiento. Esas evidencias sí están relacionadas con lo que mencionas. Bueno, entonces vamos para el punto 5, que son los actores. Entonces, ¿de qué forma podemos involucrar a los padres de familia, pues, a los diferentes actores en realizar esa valoración? Entonces, podemos tener una autoevaluación, unas preguntas metacognitivas, unas rúbricas, unas listas de cotejo, un diario de campo, como nos lo mencionaba ahorita la compañera respecto a la experiencia y el trabajo en campo, ¿cierto? Una escala de actitudes, un registro anecdótico de qué me pasó hoy o respecto a esa noticia que suscitó en mi familia, ¿cierto? Y una coevaluación y heteroevaluación específicamente sobre esos actores. Recordemos que la coevaluación y la heteroevaluación la hace tanto el docente como los pares y en este caso de educación remota también nuestros padres de familia. Entonces aquí tenemos algunas herramientas que podríamos utilizar, no son las únicas, pueden haber más u otras incluso que podemos tener en cuenta. ¿Qué se les ocurre de pronto a ustedes como docentes que nos quieran compartir? ¿De qué forma podemos involucrar a las familias para ese aprendizaje que estamos manejando de las fake news o de los medios de comunicación en los niños? Una estrategia podría ser que cada familia tuviera un diario familiar, donde pudieran plasmar ahí sus pensamientos, sus creencias, sus sentires de pronto en este momento. Entonces, una estrategia también para la lectoescritura, bueno, para tantas cosas, para manejo de emociones, sería un diario de familia. Rui, qué experiencia tan bonita. Podemos tomar nota de esa experiencia, un diario de familia, un diario que ese diario se convierte en un tipo de evidencia tanto de actuación, de producto, de compartir, digamos, esas experiencias y el desarrollo de esas habilidades también en los niños. Entonces, gracias por compartir ese aporte. De pronto, si alguien más quiere compartir otro. Respecto a esa autoevaluación. Entonces, ese instrumento está súper valioso. Muchas gracias. Yo creo que también ahí se puede tener en cuenta las habilidades socioemocionales de una manera integral dentro de esas competencias que queremos pretender en el conocimiento, en el objeto de estudio que estamos explorando en los estudiantes y más ahorita en la interacción y la convivencia con todas las familias. Las habilidades socioemocionales juegan un papel preponderante
de una manera integral en todos los objetos, en todos los objetivos y en todas las experiencias de aprendizaje. ¿Cuál es tu nombre? Clara Rubi. Clara, Clarita. Muy importante lo que nos dice, ¿cierto? Recordemos que las habilidades que se desarrollan no solamente son de tipo como cognitivo, conocimientos declarativos, sino que esas competencias socioemocionales y actitudes son importantes para la vida, ¿cierto? Que trascienden no solamente ese campo, pues, como educativo, digamos, en el manejo de las áreas, que a veces nos centramos en ello, sino que esas competencias socioemocionales es importante también tenerlas y valorarlas, porque en eso, incluso en esas competencias, podemos tener unos criterios, digamos que establecidos, porque a los niños también hay que comentarles cuáles son las emociones, qué tipo de emociones, que puedan reconocerse ellos, cómo me estoy sintiendo, qué me activa o por qué estoy sintiendo esta situación y cuál es el actuar, digamos que más pertinente respecto a esa emoción que me está generando, que se genera, ¿cierto? Entonces es muy importante eso que estás abordando y se debe incluir intencionadamente también en nuestras prácticas. Entonces el niño retraído, ahorita hablábamos en la educación inicial que hay niños que pueden estar siendo de pronto en este momento, pues tener un buen acompañamiento y cuidado en casa, pues por sus padres de familia y entorno, y hay otros que pueden estarse vulnerando sus derechos. Entonces nosotros también como docentes debemos tener unos criterios también clave en cómo valorar no solamente esa parte socioemocional, sino también tener en cuenta otros elementos que nos permite dar cuenta de ese desarrollo, de ese aprendizaje y de pronto qué otro tipo de cosas actitudinales están pasando en su entorno que están afectando esa emocionalidad pues, en él. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a centrar pues todo el recorrido que hemos hecho, este camino que hemos hecho con este proyecto pues como de las fake news. Muchas gracias a todas por sus aportes tanto en el chat como a viva voz. Seleccionamos primero el aprendizaje de los referentes de calidad, de evaluar las estrategias dadas por diferentes medios de comunicación. Identificamos como segundo paso todos estos elementos. Los conocimientos declarativos, el saber cómo y las actitudes que nos hablaban ahorita. Entonces, digamos que hay unas actitudes, unos conocimientos procedimentales y conocimientos declarativos relacionados con ese aprendizaje que seleccionamos. Ahora, teniendo en cuenta estos elementos, identificamos cuáles son estos desempeños. En nuestro caso, el desempeño era que ellos permitieran tener una comprensión lectora en los procesos de búsqueda, selección, organización, comparación, análisis de información contenida en los medios de comunicación. Recordemos que este era un aprendizaje seleccionado para grado quinto y que tenía unos conocimientos específicos de medios de comunicación, para qué sirven, qué es confiable y el saber cómo. Este es el segundo paso. Luego vimos un tercer paso, que fueron las acciones pedagógicas. Este es el tercer elemento que deben contener los criterios de evaluación. ¿Qué acciones hacemos para propiciar esa experiencia del estudiante para que pueda lograr ese aprendizaje, para encauzarlo pues, en ese aprendizaje? Y ligada a estas acciones, unos instrumentos para continuar con las evidencias, sean de conocimiento, sean de actuación o de pregunta, y unos actores, la familia, ellos mismos y nosotros como docentes, para realizar esa evaluación en los momentos también relacionados con los que estamos manejando pues en este momento y que tradicionalmente hemos hecho, de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, y presentamos algunos instrumentos o herramientas que pueden ser utilizadas y ustedes también pues, nos presentaron algunas. Entonces estos son los 5 elementos que deben contener los criterios de evaluación que tengamos para valorar el desempeño de los estudiantes bajo un enfoque por competencias. Ok, vamos a pasar entonces a nuestro cuarto momento, el momento de transferencia. No sé si hacemos una pausa activa, ¿qué te parece, Aleja? Si hacemos una pausa activa un momento, les voy a pedir a los compañeros que activen su cámara. Vamos a parar un momento antes de continuar con nuestro momento de práctica. Entonces, les voy a pedir el favor que activen su cámara. Queremos verlos. Eso. Vamos a estirarnos, por favor, ahí. Arriba, arriba. Eso. Al lado. Eso es. Ahora acá.
Inhalamos y llevamos los brazos arriba y vamos atrás exhalando. Eso es. Vamos a mover los hombros hacia adelante. Eso, amplio. Muy bien. Ahora atrás. Circular atrás. Eso. Vamos a llevar la cabeza un poco adelante. Despacio atrás. Otra vez adelante. Atrás. Vamos a mirar, bueno, aquí en la cámara queda por efecto espejo, pero al lado izquierdo, lado derecho. Ahora vamos aquí, ayudarnos acá con la mano. Vamos a tomar la cabeza aquí, eso. Sentido contrario, muy bien. ¿Cómo está ese cuellito? Es un poquito, ¿cierto? Ahí es. Bueno, vamos a rotar un poco. Eso, suave, ahora por la parte anterior, eso es. Muy bien, y vamos a ir al frente, lo más al frente que podamos, estiramos lo más que podamos, eso. Ay, y ahora acá, eso es. Y por último, vamos a cerrar los puños y a tensar lo más que podamos los brazos, el cuello, todos. Retenemos, inhalamos, retenemos el aire, sostenemos un momento y después relajamos, ¿sí? Entonces, inhalamos. Vamos a hacer fuerza, fuerza. Lo más que podamos. Eso. Y vamos a relajar. Eso. ¿Cómo nos sentimos? Bien, activa el micrófono. Bien. Eso. Deditos arriba. Muy Ya bien. distensionados. Siempre esas pausas activas son importantes después de tanto rato aquí frente a estas pantallas. Sí, sí, claro. Por eso una pausa activa para que continuemos con nuestro momento de práctica. Por ahí observo a Ruby que una pausa activa, me gusta el cuadro de la expositora. Les cuento que yo lo pinté. Me gusta, otra de mis aficiones, además de la práctica del Tai Chi, es pintar, ¿sí? Entonces, pues en el poco tiempo que me queda, pues también hago otras cositas. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a continuar con el momento de transferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a evaluar. Así se denomina este momento. Y para eso vamos a hacer un trabajo en equipos. Ese equipo lo vamos a trabajar en subsalas dentro de Zoom. Les voy a pedir el favor, ahorita van a manejar en cada equipo, van a nombrar un líder que es el que va a mover el trabajo, va a dar como el orden de las palabras al interior del equipo para que todos no hablemos al mismo tiempo y van a nombrar un relator que será la persona que después de analizar y hacer el trabajo, será la persona que nos exponga a todos en sala, a todos así como estamos en este momento, las apreciaciones del equipo respecto a lo que vamos a manejar. Para eso les voy a mostrar que Zoom, nosotros compramos pues como el Zoom para habilitar estas sesiones. Estamos en este momento en la sala general de Zoom donde todos nos observamos. ¿Listo? Y vamos a asignar de forma automática, nos vamos a distribuir en 3 grupos. Cada grupo va a estar en una sala específica. Entonces, ahorita cada uno va a aparecer en una sala y vamos a hacer un trabajo intencional en cada sala. Y al finalizar del trabajo en equipo, de cada uno de los equipos, vamos a volver a la sala general, donde vamos a regresar automáticamente y aquí vamos a exponer lo que hicimos en el trabajo, en cada uno de los equipos. Entonces, por favor, vamos a tener en cuenta que en cada sala vamos a manejar un criterio diferente de evaluación. En la sala 1 se va a manejar el criterio 1, en la sala 2 el criterio 2, y así en la sala 3 va a valorar el criterio número 3. Entonces, ahorita en unos minuticos, Juan Felipe, otro compañero tutor, nos va a ayudar a organizarnos, a enviarnos a las salas. Les va a aparecer este letrero, unirse a las sesiones para grupos pequeños. No debemos hacer nada, simplemente esperar y unirnos al grupo. Antes de irnos al grupo, antes de que digamos vamos ya para las salas, les voy a pedir el favor que activen el micrófono
y activen la cámara para que cuando estemos dentro de los equipos de trabajo, ustedes puedan interactuar y verse y poder hablar, porque a veces llegamos allá y si ninguno tiene activo digamos el audio o la cámara, pues quedamos como que estamos haciendo, porque no va a haber otra persona hablando, sino que ustedes van a estar allí pues como liderando el proceso. Y va a haber un compañero tutor también que va a estar con ustedes pues acompañándonos. Al finalizar el trabajo les va a salir este letrero, regresar a la sesión principal. Ok. Les pido un favor, si ven este letrerito, salir de la reunión, salir de la sala de grupos reducidos, salir de la sala, no vayan a oprimir ni darle clic allí, porque entonces se pueden salir del encuentro. Entonces, no vamos a darle en ningún momento allí. Si a alguno le pasa, por favor, vuelve a ingresar. Y tener en cuenta, siempre habilitar el audio y la cámara, y en caso de salirse de la sala pequeña, el participante quedará en la sala general y Juan Felipe nos va a colaborar para reasignarlo al equipo de trabajo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Cada equipo va a evaluar a 3 estudiantes a partir de una situación propuesta y se va a presentar un aprendizaje, unos desempeños y una rúbrica con descriptores. La idea es que clasifiquemos a cada estudiante en esos descriptores o niveles de desempeño que tenemos allí. Y cuando regresemos a la sala principal, la idea es que el relator que ustedes seleccionan pues nos comente a todos cuáles fueron las conclusiones que obtuvieron. Entonces, bueno, les voy a leer la situación, la que vamos a analizar en cada uno de los equipos. Esa situación se llama el quiz del profesor Vitar. El profesor Vitar hizo un quiz de ciencias naturales en su clase para divertir a sus estudiantes. Él hizo varias preguntas acerca del reino animal. Cada respuesta correcta representaba 4 colombinas. Marta es muy inteligente. Ella respondió perfectamente las 9 preguntas del profesor Vitar. Sus 5 amigas no obtuvieron ninguna respuesta correcta. Entonces Marta, muy generosa, decidió compartir equitativamente sus colombinas entre ella y sus 5 amigas. Compartirlas equitativamente. ¿Cuántas colombinas recibió cada amiga? Bueno, entonces, con esta situación, la primera aquí es resolver y poner problemas cuya estrategia requiere de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. Si ustedes observan cuando leímos ahorita, podría pensarse que es de ciencias naturales. Cuando ya continuamos leyendo, realmente es el aprendizaje que queremos en los niños con estas situaciones, que relacionen y tengan en cuenta las propiedades y operaciones de números naturales para resolver esta situación problema. Entonces, ese aprendizaje está enmarcado en esa competencia de resolución de problemas. Lo que vamos a hacer ahorita, esto es un pretexto matemático, una situación problema, donde vamos a analizar los resultados de los estudiantes, pero con el pretexto de mirar cómo valoramos esos criterios, cómo tenemos en cuenta esos criterios de evaluación y cómo los seleccionamos. Entonces aquí vamos a evaluar y vamos a mirar el cuadro de cada una de las evidencias de los estudiantes, de 3 estudiantes, para resolver esa situación. Esto va a ser el procedimiento y respuesta del estudiante 1, vamos a tener el procedimiento y respuesta del estudiante 2, el procedimiento y la respuesta del estudiante 3, y la idea es clasificarlo teniendo en cuenta unos desempeños, unos criterios de evaluación, 3 criterios. Este será el que analizará el primer equipo. Analiza adecuadamente la situación de aplicación. El segundo equipo aplica adecuadamente los procesos necesarios y el tercer equipo va a analizar el criterio, justifica acciones o enunciados con la ayuda de conceptos o procesos matemáticos. Entonces, estos van a ser los 3 criterios que vamos a manejar, que tienen una serie de descriptores, y ustedes lo que van a hacer es clasificar cada estudiante, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, en cada uno de estos niveles de desempeño. Entonces, para cada desempeño, cada criterio de valoración, ustedes van a decir, este estudiante se encuentra en tal nivel. Y van a escribir o van a tener referencia ese nivel seleccionado, cuál es el descriptor, o sea, qué es lo que hacen, en el que ustedes digan, sea A, B, C, D o E, dependiendo este punto. Muy bien. Entonces, vamos a evaluar, Juanfe, en cada sala vamos a estar con uno de los compañeros. Entonces, les pido el favor, son las 10:20. ¿Qué hora tenemos?
Son las 10:23, 10:23 en este momento. Entonces, vamos a tener 15 minuticos, 14 minuticos o 15 para hacer este trabajo en cada uno de los equipos. Nombren el relator, que va a ser el que analice la situación nuevamente, miren los estudiantes en qué nivel estaría de acuerdo a ese criterio, y ahorita lo conversamos entre todos para que nos compartan. Entonces, alguno de ustedes, compañeros, que me quiera parafrasear lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer de forma general? Estamos aquí en sala. ¿Qué continúa? ¿Qué entendimos de las instrucciones? Invitémoslos a prender micrófonos, de pronto quien quiera compartir, recuerden activar el micrófono para que los podamos escuchar. Nos van a dividir en 3 grupos, en unas salas de Zoom diferentes a esta, a la sala central. En ella vamos a mirar ese quiz del profesor. Vamos a mirar ese problema, le vamos a hacer los desempeños y los descriptores, y luego se va a elegir un relator, que es el que va a exponer en la sala general lo que hizo cada grupo. Se debe también de escoger la rúbrica con descriptores, según la solución que le haya dado el estudiante, según el problema. Claro que sí, perfecto. Entonces, está clara la tarea, entonces le voy a pedir el favor a Juanfe que nos vayamos en este momento para las salas. Entonces, tenemos 15 minuticos para desarrollar esa actividad. Entonces, nos vemos en un momento. Ya, qué pena, es que no tenía el audio. Listo, bueno. Entonces, vamos entonces todos a mirar la situación y a mirar el descriptor y a analizar estudiante 1 en qué nivel está A, B, C o D y cada uno de los estudiantes. Entonces, quiero que me digan si alcanzan a ver mi pantalla ahí. Sí. Sí. ¿Alcanzan a ver la situación problema? Sí. Listo. Entonces aquí ya sabemos cuál es la situación, ¿cierto? Entonces está el profesor Vitar, hizo un quiz de ciencias naturales. Él hizo varias preguntas acerca del reino animal. Entonces, Nati, te pido el favor que tomes atenta nota de lo que digan todos para que socialicemos ahorita. Ella respondió perfectamente la respuesta correcta. Marta respondió perfectamente las 9 preguntas del profesor Vitar. Sus 5 amigas no obtuvieron ninguna respuesta correcta. Entonces, Marta, muy generosa, decidió compartir equitativamente sus colombinas entre ella y las 5 amigas. Entonces, estas son las respuestas de los estudiantes. Estudiante 1, observemos lo que hizo. ¿Si alcanzan a observar ahí lo que hizo cada estudiante? Sí. 5 amigas, 5 más 1 es igual a 6 respuestas colombinas que recibe cada amiga y 6. Eso. Entonces, por favor, cada uno lo miramos. 9 por 4 son 6 aquí. También. Lo que hace el estudiante 1 y el estudiante 3 está bien. El estudiante 1. 5 amigas, 6. Sí, las colombinas que recibe cada amiga son 6, sí. Ah, la respuesta. Sí. Pero miremos el procedimiento. Aquí dijo que 5 amigas, 5 más 1 son 6. Son 6 amigas, pero esas serán las colombinas. No, ella se está sumando ahí. El estudiante 1 está sumando también a la niña. Pero miremos que este no hizo repartición realmente de las colombinas, sino que solamente la cantidad de... Tiene la respuesta correcta, pero mira que el procedimiento no. ¿Qué piensan los otros compañeros? Pues yo pienso, pues la respuesta le resultó correcta, pues como por azar, pero no porque ella siguió como ese proceso matemático. Ella sumó 5 amigas más la niña pues que repartía, más la que hizo bien el procedimiento, más la que hizo bien pues todas las respuestas. Sí. Y le dio 6. Entonces así ella dio la respuesta. No hizo más casualidad. Sí, ¿y qué dice? Escuché la voz de un caballero. ¿Qué pensamos del estudiante 2? Pues bueno, en el estudiante 1 yo creo que se dio fue como una casualidad, ¿cierto? Porque en ese caso el estudiante 1
pues no hizo un análisis de lo que estaba pasando. En el estudiante 2, pues ella inicialmente mira cuántas colombianas hay. Y aquí tuvo un aspecto muy importante porque ella pudo identificar que eran 6, porque uno generalmente cuenta a los demás, pero no se cuenta uno. Entonces lo pudo haber hecho por 5. Eso es generalmente lo que pasa. Entonces, hasta ahí se está dando el procedimiento que es. Y ya pues el estudiante número 3, pues sí ve que ella hizo las 9 preguntas, multiplicó por 4, dio las 36 y entonces dijo Marta y sus 5 amigas, entonces involucró las 6, que eso es lo que nos pasa. Tenemos todo concreto, pero entonces fallamos en ese puntico que a veces la matemática tiene como escondido. Y entonces ella pudo identificar ese puntico y pudo ya se habla de la división entre 36 dividido 6, pudo obtener la respuesta correcta. Entonces, en el caso mío, pues el estudiante 2, pues hizo todo un proceso, pero la estudiante 3 nos llegó ya al resultado final y por eso, pues, es la respuesta que debe ser, porque ya pudo concluir un producto final, es una respuesta. Claro, profe. Entonces aquí eso es claro lo que hizo cada estudiante, ¿cierto? Lo que tú dices es muy cierto, hicieron el procedimiento, pero aquí ella puso 4, o sea, la respuesta, y este pues está 6. Y a este, que pesar lo que nos decía Rubia ahorita, estaba 6, pero realmente eso no da cuenta de las colombinas, sino que es la cantidad de personas. Entonces, vamos a mirar, teniendo en cuenta esto, estamos en la sala 2, vamos a analizar solamente este criterio: aplicar adecuadamente los procesos necesarios. Entonces, si Nata, que va a ser la relatora, le puede tomar una fotico al criterio para que miremos ahí, pues para que te apoyes ahí, que aplicar adecuadamente los procesos necesarios. Entonces vamos a leerlos. Entonces miremos que estos niveles son de A, B, C, D y E. El nivel A es, digamos, el ideal, y el nivel E es el de, digamos, el que tiene menor desempeño. Entonces, en nuestro caso, es este. Aplica adecuadamente los procesos requeridos. Entonces, vamos desde el nivel A hasta el nivel E. Nuestra idea, nuestro objetivo en estos 5 minutos que quedan es clasificar estudiante 1 en tal nivel con tal descriptor, estudiante 2 en tal nivel con tal descriptor y el estudiante 3. Entonces, empecemos a leer. El nivel A aplica de forma apropiada y sin errores los conceptos y procedimientos requeridos para responder a las exigencias de la tarea. El nivel D aplica de forma apropiada los conceptos o procesos requeridos para responder a las exigencias de la tarea, cometiendo pocos errores menores, errores de cálculo, imprecisiones u olvido, o sea, errores en el procedimiento requerido. El nivel C aplica los conceptos y procesos requeridos, cometiendo un error conceptual o procedimental o cometiendo varios errores menores. Este es el nivel D. El nivel D aplica los conceptos y procesos requeridos, cometiendo un error conceptual o procedimental relativo a un concepto clave de la tarea. Y el último nivel, el E, aplica los conceptos y procedimientos cometiendo errores conceptuales o procedimentales o aplica conceptos o procesos inadecuados. Entonces aquí tenemos estos niveles. Entonces, ¿en cuál consideran ustedes que está el estudiante 1? Activemos micrófonos. Yo creería que sería en el nivel E, en el último, el estudiante 1. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Están de acuerdo en ese último? El nivel A es, el estudiante 1, en el nivel E. Sí, yo estoy de acuerdo con Sí, eso. es la etapa inicial prácticamente. Claro. Vamos con el estudiante 2 y el estudiante 3. Entonces, ¿en qué nivel estará el estudiante 2? Recuerden que estamos en procesos, adecuadamente los procesos requeridos. Entonces, entre el... Es que el 2
El 2 halló la respuesta, halló el procedimiento, pero en realidad la respuesta la colocó mal. Sí, entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que estará en nivel A o en el nivel B, bueno, en lo que ustedes digan. Yo creería que es estudiante 2 de pronto en el nivel B, porque dice que comete pocos errores. ¿Qué piensan los compañeros? Sí, debiera estar en el nivel B. Entonces, el nivel B para el estudiante dice, el descriptor es, aplica de forma apropiada los conceptos y procesos requeridos para responder a las exigencias de la tarea, cometiendo pocos errores menores, errores de cálculo, imprecisiones o olvidos. Sí, el B sería. ¿Y el estudiante 3 en dónde lo ponemos? En Lo el colocamos en el nivel A. En el nivel A. O sea, ese estudiante 3 está aplicando de forma apropiada y sin errores los conceptos y procesos requeridos para responder las exigencias de la tarea, ¿sí? Entonces, observemos aquí que entonces quedamos, Nati, para la socialización. Tú le tomaste foticos aquí a los descriptores, ¿cierto? Socializar cada estudiante, como que por qué lo clasificamos ahí y decir en qué nivel están con el descriptor. Sí, en los descriptores sí, pero en la parte de arriba no alcancé. Discúlpame, Al ¿cuál? que tienes en la pantalla, sino que estoy desde el celular, entonces le estoy tomando la foto con el otro. ¿Esta? No, esa no, la de más abajito. Es exactamente lo mismo. Aplica Bueno. los conceptos y los procesos matemáticos requeridos. Es decir, Esa era. nosotros estamos analizando este. La sala 3 está analizando si utilizó argumentos para justificar los resultados. Y la sala 1 está mirando si analizó adecuadamente la situación problema. Entonces, observemos que son 3 características importantes en la resolución. Analizar la información, mirar qué procedimiento obtuvo y expresar la respuesta. Entonces, son importantes esos 3 criterios de desempeño en esos criterios de valoración que nosotros tenemos para valorar el desempeño de ese estudiante, ¿cierto? Entonces, nosotros analizamos este y ya pues cada estudiante, dependiendo pues sus evidencias, esto se convierte, miren, en unas evidencias también de producto y de conocimiento que tienen los niños para el trabajo, ¿cierto? Profe, pero ¿me escucha? Sí, claro, te escuchamos. Profe, vea, yo sí quiero hacer la siguiente aclaración, que es lo que pasa comúnmente con los profesores de matemáticas. Sí. En este caso, nosotros le dimos la calificación al alumno 3, lo pusimos en la E. El alumno, por coincidencia, por lo que haya sido, nos dio una respuesta correcta. Esto nos trae algo que pasa actualmente con los profesores de matemáticas, y es que muchos, el alumno hace bien todo el proceso matemático, pero a lo último escribió mala respuesta y le colocan mal. Y en este caso, pues, nos muestran una situación muy contraria. El alumno pues, hizo todo un proceso matemático y dio una respuesta buena. Entonces ahí es cuando entramos a la forma personal de cada profesor. Si es lo que evalúa es el proceso o evalúa un resultado, sobre todo con los profesores antiguos, que así el alumno hiciese todo un proceso excelente y por último colocó una respuesta que no era, entonces de una vez le colocan una mala nota. José, tú has dado en un punto importante, por eso en la actividad de exploración miramos qué visión teníamos, si evaluábamos por resultado o evaluábamos procedimiento, y es importante tener en cuenta ambos elementos. Por eso es muy importante, después de tener el aprendizaje, seleccionar los criterios de evaluación. Y si para mí como docente es muy importante tanto el resultado, es ser importante el procedimiento y el análisis de la situación, porque podemos decir que ese tercer estudiante, contestó 6, pero miren que él hizo una cosa, identificó que eran 6 personas. Él va en su proceso de aprendizaje. ¿Qué hacemos y qué acciones hacemos? ¿Qué podríamos pensar? Y piensen en esto, ¿qué podríamos hacer en el aula para que ese estudiante 3 se movilice a continuar desarrollando la situación, la comprensión y, lógicamente, el desarrollo del procedimiento? Nos quedan 7 segundos para volver a la sala, entonces Nati socializa las respuestas y muchas gracias por este espacio. Me alegra mucho ver a Abby, que hacía mucho tiempo no te veía, y a Rui. Un abracito.
Bien, qué bueno. Bueno, estamos, digamos que indagando en metanoia con otras herramientas y esta estrategia nos pareció chévere vincularla para las sesiones. Entonces, vamos a iniciarla. Voy a permitirme compartir pantalla, ya que todos estamos en sala nuevamente, y vamos a analizar. Quiero que me digas, Ay, Aleja, venga, si contéstele a la observa niña. la presentación. Sí, bueno, entonces vamos a escucharlos. Quiero escucharlos, entonces, el representante del primer equipo, que nos diga con este criterio. Hola. Hola. Vamos a mirar con el equipo 1, analizó el criterio, analiza adecuadamente la situación de aplicación. Entonces, por favor, abra micrófono el compañero que, o compañera que quiere socializarnos. Del equipo 1. Moni, pues es que no alcanzamos a escoger el relator. Sí dimos solución a todos, pero entonces en este momento si alguno de las personas que participó... Bueno, yo pues, María Cecilia. Muchas gracias. Ceci estaba muy participativa. Un premio. Digo, pues yo siempre hablando de pena, pero bueno, son muy me la valiosos sus aguanto. aportes y la de todos los compañeros que quieran también participar. Bueno, escuchamos pues entonces sus apreciaciones respecto a este criterio que analizamos de analiza adecuadamente la situación de aplicación. Entonces teníamos unos niveles que iban de la A hasta la E, donde la A era el nivel más bajo y la E, no, perdón, donde la A es el nivel más alto, ¿cierto? La A. Sí, así es, profe. La A es el nivel más alto, ¿cierto? Y la E es el nivel más bajo, ¿cierto? Entonces tenemos que el primer estudiante adivinó la respuesta porque no hizo el proceso como es. Entonces, así haya adivinado la respuesta, pues hay que mirar el proceso y lo ubicamos en el nivel E. Porque recordemos que el ejercicio es que por cada respuesta le daban 4 colombinas. Si eran 9 preguntas, por 4 sería 36. Le dio y al dividirlo entre las normal, 6 normal, muy bien. 6 estudiantes o 6 chicas, daba pues 6 colombinas. El segundo estudiante hizo bien el procedimiento, 9 por 4, 36, y lo dividió en 6 y le dio 6, pero su respuesta fue parcial, o sea, el proceso fue parcial, pero la respuesta no es la que esperábamos, porque de pronto la niña se confundió al colocar 4 por 4 colombinas, o sea que no tenía claridad en la respuesta, pero sí hizo el proceso adecuadamente. Entonces se ubicó en el nivel D. El estudiante número 3 está en el nivel A porque pues entendió todo el proceso y dio la respuesta adecuada. Eso es todo. Muchas gracias, Ceci. Es importante mencionarles a los otros compañeros de los otros grupos que este equipo analizaba específicamente el criterio de analizar adecuadamente la situación de aplicación. Recordemos que cuando nosotros estamos manejando la resolución de problemas, el primer paso es comprender la situación, ¿cierto? Eso da cuenta y es un criterio que podemos tener en cuenta en nuestra valoración de esos desempeños, cómo analiza el estudiante la situación. Si ustedes observan en ese primer estudiante, él comprendió 5 amigas, 5 más 1, 6. De pronto él se contó en las 6 amigas y su comprensión del ejercicio le dio solamente para decir que eran 6 personas, pero no hizo en ningún momento relación en el análisis que hizo, que también estaban preguntando, pues sí estaban preguntando por colombinas, pero no a dimensionar cuántas colombinas eran. O sea que con este estudiante habría que retomar nuevamente ese análisis de esta situación. Bueno, el equipo 2. Buenos días. Bueno, nosotros nos correspondió aplicar adecuadamente los procesos requeridos. Nosotros realizando pues como el análisis y la observación del procedimiento que se realiza en cada uno de los estudiantes en los 3, concluimos que el estudiante 1 lo podríamos colocar en un nivel E, que nos da como un proceso evaluativo aplicar los procesos, los conceptos y procesos cometiendo errores conceptuales o procedimientos o aplica conceptos de procesos inadecuados. El estudiante 2 lo colocaríamos en un nivel B,
donde nos daríamos el proceso evaluativo aplica de forma apropiada los conceptos y procesos requeridos para responder a las exigencias de la tarea, cometiendo pocos errores o errores menores de cálculo, impresiones o olvidos. Y el estudiante 3 lo colocaríamos en el nivel más alto, pues ya que es el que realiza el proceso adecuado y llega pues a la respuesta adecuada teniendo un procedimiento correcto en los procesos matemáticos y nos da como proceso evaluativo aplica de forma apropiada y sin errores los conceptos y procesos requeridos para responder a las exigencias de la tarea. Nosotros analizamos cada uno de los procesos y de los ítems que ellos tuvieron para llevar el procedimiento. Como ya lo había expresado la docente anterior, pues la primera llega con el resultado, pero no realiza un proceso como tal. El segundo estudiante realiza un proceso matemático como tal, pero tiene ciertos errores dentro de su proceso, y el estudiante 3 pues llega a ese punto exacto donde se hace la conexión para realizar tanto el proceso adecuado como la respuesta correcta. Muchas gracias, Nati, por representar el equipo y comunicarnos pues ese trabajo. Vamos con el equipo 3. Equipo 3, sí, representante, relator del equipo 3. Bueno, a nosotros nos pasó similar a Cata, ¿cierto? No alcanzamos a elegir un relator. Yo les pedí el favor que voluntariamente alguno tomara la palabra en este momento. Esperemos a ver si alguna de las compañeras que estuvo atenta al ejercicio nos ayuda entonces con la relatoría, ya que los tutores no podemos hacer esa tarea. Entonces invitamos a uno de los participantes, cualquiera, pues de indicarnos siquiera el nivel donde ubicaron a cada uno de los estudiantes. Listo, Mónica, mira, acá tenemos que nosotros nos tocó la 3, que es justificaciones sobre los enunciados, ¿cierto? Nosotros la primera respuesta la ubicamos en la 6, ¿cierto? Porque vimos, ¿sí me están escuchando? Sí, pues si puedes subirle un poquito el volumen, te agradeceríamos. No, pero ahí te estamos escuchando bien. Bueno, nosotros en la primera la ubicamos en la 6, ya que vimos que el estudiante había la 6. Había hecho bien la respuesta, pero no tuvo como el proceso, no tiene la evidencia de dónde sacó esa respuesta, ¿cierto? Entonces no hizo un proceso correcto ni completo. En el estudiante 2 la ubicamos en la B, ya que el estudiante pues hizo bien su proceso, su multiplicación, su división, pero a la final en la respuesta se confundió y colocó una respuesta pues incorrecta. Pero vimos que hizo bien el proceso, ¿cierto? Porque hizo las operaciones que se debían hacer para llegar a la respuesta o a la solución del problema. Y en el estudiante 3 lo ubicamos en la A porque hizo bien el proceso y tuvo correctas sus respuestas. Listo, muchas gracias por compartir el trabajo del equipo 3. Entonces observemos que es muy importante cuando nosotros hacemos la valoración tener unos criterios definidos. ¿Se acuerda cuando iniciamos en la etapa de exploración que algunos tenían la visión de que calificaban, digamos, el resultado, otros calificaban el proceso? Y ahorita en la conversación con el equipo, en uno de los equipos, uno de los compañeros nos decía, a veces caemos en el error los docentes de matemáticas, bueno, nosotros que manejamos varias áreas, que valoramos la respuesta o le damos prelación, pero observemos el estudiante 1, que él responde que son 6 colombinas, no es evidencia, esa evidencia de producto no es suficiente para valorar cuál es la habilidad o la capacidad que está desarrollando el chico. Entonces es muy importante incluir otras evidencias de aprendizaje, de actuación y del conocimiento de qué es lo que están haciendo los chicos para que podamos identificar realmente hasta dónde ha logrado esas habilidades y desarrollar, pues, y lograr esos aprendizajes. Entonces, les agradezco infinitamente el trabajo pues hecho pues en los equipos y recordemos que es importante tener claro los criterios que vamos a tener en cuenta para esta valoración. En este caso, centramos en la resolución de problemas que era nuestro aprendizaje. Para ese aprendizaje, recordemos lo que habíamos dicho, selecciono primero el aprendizaje, ese de resolución de problemas que implica el uso de varios operaciones y relaciones con números. Miramos los conocimientos, qué conocimientos ahí están implícitos y los grados de desempeño. Esta rúbrica nos permitió ver
los grados de desempeño teniendo en cuenta 3 criterios. ¿Cuáles criterios? El de analizar la situación, el de aplicar los procedimientos y el de verificar pues como esa justificación que tiene con respecto al resultado de la situación. Les quiero comentar en este momento que esas rúbricas, como nosotros manejamos nivel A, B, C, D, E, también en el área de matemáticas están en el material PREST, ¿sí? Cada situación, problema del material PREST de grado primero hasta grado quinto, tiene al finalizar cada unidad, tiene una rúbrica donde están esos niveles de desempeño, ¿cierto? Esos criterios correspondientes a esos niveles de desempeño que ustedes podrían tener de apoyo también para tener en cuenta en esas valoraciones. Porque ¿qué permite esto? Una valoración más objetiva. Porque miren que si un docente, desde su mirada personal y subjetiva, valora solamente el resultado, se va a quedar de pronto sesgado esa apreciación de pronto para valorar el estudiante 1. O sea, no va a dar cuenta o no va a ser justa esa calificación si no tenemos en cuenta otros criterios. Entonces, es importante que tengamos claros esos criterios ligados a ese aprendizaje y al desarrollo de la competencia que queremos analizar. Bueno, entonces voy a salirme un momento de aquí. Voy a acabo de escribir y vamos entonces a continuar a pasar a nuestro momento de cierre, ya siendo pues faltan 10 minuticos para cerrar la sesión. Y para nosotros es muy importante tener pues en cuenta sus reflexiones y apreciaciones respecto al cierre. Entonces, les voy a pedir el favor que volvamos a mirar los objetivos y que pensemos si sí cumplimos con los objetivos planteados para la sesión. El primero era conceptualizar el aprendizaje desde el enfoque de educación por competencias para la construcción de los criterios de evaluación. Reflexionar respecto a los 5 elementos que se deben tener en cuenta para la construcción de criterios de evaluación: la selección de aprendizaje, los actores, las acciones pedagógicas, los conocimientos tanto declarativos y procedimentales, y los diferentes tipos de evidencia. Y el tercer objetivo era seleccionar los criterios de evaluación pertinentes para la valoración de aprendizajes, como lo acabamos de hacer en la actividad de práctica. Entonces quiero por favor que nos comenten cómo se sintieron durante el encuentro, antes de finalizar pues con el Google Forms que usualmente pues siempre, que habitualmente lo hacemos en las sesiones, que nos comente con el micrófono abierto o a través del chat cómo se sintieron durante este encuentro, qué aprendieron, cómo lo aprendieron, qué consideran que les aportó esta sesión que tuvimos el día de hoy para mejorar ese proceso y práctica pedagógica. Entonces, si alguien quiere, por favor, abrir micrófonos, comentarnos sus apreciaciones respecto pues, a la sesión. Y le voy a pedir también a Aleja que nos comente también en el chat si escriben algunos de nuestros compañeros para evaluar la sesión. Claro que sí, esperemos un momento a ver si alguien quiere participar y si no paso ya a hacerte lectura de los comentarios que los compañeros nos están dejando en el chat. Claro que sí, entonces, bueno, animémonos, activemos el micrófono. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les pareció la sesión? ¿Qué aprendieron? ¿Qué elementos nos llevamos para nuestra práctica? Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, excelente la actividad hoy, súper esa aplicación de Zoom, de llevarnos a subsalas, podernos ver y compartir con otros compañeros, debatir una idea. Esa aplicación está súper, de verdad que sí, se anotaron un hit. Bueno, como todo lo de ustedes, definitivamente. Ustedes siempre traen cosas que innovan y nos invitan a nosotros pues también como a aplicar. En cuanto a esta temática de la evaluación, siempre hay que recalcar eso, el proceso. Yo miro el proceso de mi estudiante para poder determinar y poder llegar a una conclusión de una evaluación. Entonces, como veíamos en el estudiante 1, 2 y 3, el 3 perfecto, no hay ningún problema. En el 2 tenemos muchos que saben los procesos, pero a la hora de dar una respuesta hay una confusión. Entonces ahí podemos mirar cómo podemos ayudarles y colaborarles, ¿cierto?
ahí está la estrategia que nosotros podamos utilizar. Y en el 1, pues ahí también tenemos a muchos que están confundidos con las diferentes temáticas, de pronto tienen ciertas lagunas, entonces ahí es donde también tenemos que entrar a buscar otras herramientas para poder potenciar a estos chicos, que por qué razones que están tan confundidos, ¿cierto? Muy chévere, muy buena la dinámica, los felicito y muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Tú haces referencia a algo muy importante. ¿Para qué nos sirve realizar y evaluar e identificar en qué nivel de desempeño se encuentra? Para tomar acción pedagógica respecto a los desempeños de los niños para que ellos logren los aprendizajes. Entonces es muy importante que ese lo que tú mencionas es el proceso de la evaluación formativa. Entonces recordemos que vimos que el aprendizaje hoy tiene que ver con transformación, con cambio, que son transferibles a otros contextos. Vimos ese desarrollo desde las discapacidades hasta el desarrollo de la competencia y la importancia de las tareas que estamos poniendo a los niños para que desarrollen esas habilidades, esas capacidades, esas habilidades y puedan lograr los aprendizajes para desarrollar la competencia. Y lógicamente lo que tú mencionas de tener en cuenta los criterios de evaluación que sean más abarcantes, que den cuenta como de un rango más amplio de esos desempeños que tienen los niños. ¿Qué más quiere comentarnos sus apreciaciones respecto al trabajo que desarrollamos el día de hoy? Que pueda abrir micrófono y nos comente. Pues pienso yo que en conclusión es que esa evaluación que tenemos que hacer ahorita, y aún más ahora con este problema que tenemos, es de valorar todo lo que el niño hace. Porque muchas veces para uno es ilógico lo que ellos hacen, pero ellos tienen su lógica. Y de verdad hay que buscarles, complementarles, mirar cómo se les ayuda. Y pues que estamos día a día en la lucha de apoyarlos para que los niños puedan adquirir aprendizajes como de manera más significativa para ellos. Y también como ahorita que las familias están como con este problema de que yo no sé, manejamos a veces mucho analfabetismo, algunas escuelas, ¿cierto? No todos los de Manizales, pero sí sectores que somos muy vulnerables. Entonces es como mirar qué talleres realizamos que verdaderamente les sirvan a los niños para esos aprendizajes y que verdaderamente nos lleguen a ellos, porque por ejemplo hay que mirar también muchas cosas, muchos aspectos. Con ustedes es muy bueno todo, la conectividad, ustedes se inventan muchas estrategias, que lo que dice Vivi le surgió a uno también la inquietud de que uno qué puede hacer desde lo poco que nosotros tenemos, como para que los niños también esos aprendizajes les lleguen de la manera más efectiva. Entonces sí, muchas gracias por el trabajo de hoy. Gracias, Yolanda. Tú mencionas algún aspecto importantísimo, que en estos momentos también es importante valorar otras cosas, los avances, identificar qué progreso ha tenido el estudiante, identificar los aciertos, o sea, centrar la valoración en lo que el estudiante logra más, digamos, que en lo que le falta. Identificar las acciones, el interés que tiene el estudiante, la dedicación que muestra para el desarrollo de las actividades propuestas, a pesar pues, de la adversidad que haya en las familias, valorar también ese esfuerzo, la creatividad, o sea, considerar qué recursos se están utilizando para desarrollar las actividades, la participación, también se podría valorar el desarrollo de esas habilidades con lo que nos mencionaba alguna docente del apoyo afectivo, emocional y lógicamente el desarrollo cognitivo a partir de esos criterios también que tengamos. Y es muy importante también tener en cuenta esa capacidad de reflexión que están teniendo los niños frente a esos procesos de autoevaluación, incorporar esos procesos de autoevaluación y de coevaluación y el trabajo pues también autónomo desde pequeñitos, pues desde nuestros niños pues de grado primario. Agradecerles infinitamente entonces la participación. Les voy finalmente a comentar dos cositas importantes. La primera es que es muy importante para nosotros conocer todas las apreciaciones y analizar pues como todo con el equipo. Entonces les pedimos el favor de diligenciar la encuesta en Google Forms dando clic a este enlace, ¿sí? A un enlace que Aleja les puso en el chat. Allí pueden valorar la sesión y tener en cuenta pues como todos esos criterios de evaluación que debemos tener en cuenta para valorar. Recordemos esa analogía con la elaboración de la torta, ¿cierto? Como todos estos recorridos no solamente para el desarrollo de las competencias, sino de las evidencias que también podemos incluir para valorar esos aprendizajes y tener claros pues esos criterios de evaluación que nos den cuenta realmente del desempeño que están teniendo nuestros.
Entonces, les pedimos diligenciar por favor el Google Forms, ubicar allí pues las oportunidades de mejora. Para nosotros es valioso también tener en cuenta esto, los aspectos o fortalezas que tuvimos. Y quiero comentarles finalmente, ya para cerrar, comentarles que la próxima sesión de grado primero la haremos en conjunto con los docentes de grado transición y será el próximo jueves 16 de julio, donde analizaremos pues, el acompañamiento a partir del uso de herramientas tecnológicas y recursos virtuales. Inicialmente estábamos pensando en realizar la CDA de gestión del tiempo, de pronto algunos tienen un documento donde están todas las sesiones del ciclo y hicimos algún ajuste gracias a una petición que nos dieron pues, los compañeros de formación pues, docentes, de incluir el uso de algunas herramientas tecnológicas para brindarles precisamente otros recursos para que puedan vincular a los estudiantes en todo este proceso de educación remota. Entonces nos veríamos con la ayuda de Dios el próximo jueves 16 de julio con esta CDA y nos queda sino pues otras 2 semanas pues de formación que ya más adelante pues les comentaríamos. Seguiría pues el área de lenguaje y la didáctica de las matemáticas. Nos queda ahora sí como agradecerles infinitamente pues su presencia, la participación, estar activos durante la sesión, el trabajo en los equipos, en las salas. Y para nosotros y en nombre personal, pues Mónica, mi nombre es Mónica Cruz, que podamos estar, digamos, en nuevos espacios y para toda la comunidad de aprendizaje, su participación es muy valiosa y decirles que estamos con ustedes también en este proceso que estamos haciendo con los niños, el equipo de tutores, recuerden nuestro canal, seguir con lo de cuentos de cuarentena. Nosotros estamos también para apoyarlos en el desarrollo de esas guías de aprendizaje, pues por lo menos en la resignificación o realimentación de esas guías y otros recursos. Entonces nos vemos la próxima semana. Agradecerles al equipo de tutores también que planeamos la CDA para ustedes. Eso es un proceso pues como que arduo y cada vez nos vamos cualificando también en este espacio. Aleja, muchas gracias por ayudarnos en el compartir aquí con los compañeros. A Juan Felipe también estuvo detrás de cámaras pendiente de los grupos, de darles la admisión y todos los demás como parte tecnológica. Entonces, un gran abrazo, un gran saludo. No sé si alguien más quiere despedirse o una última apreciación final para que podamos cerrar la sesión. Mónica, agradecerte a ti y a todos los compañeros docentes que participaron en esta sesión. Yo creo que ya podemos finalizar, son las 11:02. El tiempo estaba programado hasta las 11, entonces ya agradecerles a todos. Fue un excelente encuentro. Chao, profes. De nuevo, gracias. Y nos vemos en la próxima semana, el jueves.